moneda. Un aspecto fundamental, por ejemplo, en este mes es abordar en su salud mental del adulto mayor. Según el doctor Roberto Sonke, el psiquiatra jefe del Servicio de Psicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría y especialista en psicogerontología y académico del Departamento de Salud Oriente de la Universidad de Chile, uno de los principales problemas de la salud mental en las personas mayores es la depresión. Además, se destaca que existe también un subdiagnóstico de esta patología porque muchas veces las personas suelen asociar sus síntomas como parte de la vejez, quitándole la importancia que tiene realmente esta patología. Y a su juicio, justamente el psiquiatra, uno de los aspectos más graves de la depresión en este grupo etario es el suicidio, los trastornos suicidas, la tendencia suicida, ya que las tasas son sorprendentemente elevadas. En personas mayores de 60 años se alcanza el 12,5 por cada 100.000 habitantes, es decir, 360 adultos mayores en Chile se quitan la vida cada año. Increíble esta cifra que conocíamos a continuación. Y también vamos a analizar más sobre la salud mental de los adultos mayores. Vamos a tomar contacto justamente con el doctor Roberto Sonke, psiquiatra y especialista en psicogerontología y académico también del Departamento de Salud Oriente de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Bien, ¿y tú, Pablo? Buenas Muy noches. bien, pero bastante preocupado con estas cifras que se conocían, 360 adultos mayores que se quitan la vida en un año finalmente. El 39% también de los adultos mayores presentan depresión. ¿Dónde está el factor? Hablábamos ayer, por ejemplo, con un especialista, el tema estacional, por ejemplo, pero esta cifra no es estacional, hay algo social también detrás, ¿no es así? Sí, o sea, bueno, el tema de la depresión y el suicidio van muy de la mano. Sí, o sea, hay que pensar de que las personas mayores que cometen suicidio, el 90% tiene algún tipo, ¿cierto?, de patología psiquiátrica, y dentro de esa la depresión es una de las causas más frecuentes. Ahora, el análisis efectivamente va mucho más allá, evidentemente, de lo biológico y se van sumando factores y de ahí la complejidad, ¿cierto? Factores desde las enfermedades crónicas y el manejo de las enfermedades crónicas, rasgos de personalidad, pero uno de los aspectos fundamentales en términos de mortalidad es el tema de la desconexión social. ¿Sí? Eso va desde los niveles, ¿cierto? Y bien sabido el tema de la jubilación, pero también escuchaba, se comentaba ahí en la introducción, por ejemplo, los medios de transporte, la integración, digamos, a nivel de actividades comunitarias, actualmente el tema de la participación a nivel de mercado laboral. Entonces son un montón de factores que efectivamente van predisponiendo a la población mayor muchas veces a estas patologías. Vamos desgranando parte de esas razones. Lo más importante, la soledad. Hemos sabido de casos, por ejemplo, de adultos mayores que se quitan la vida, terminan en uno con el otro, en un acuerdo juntos, terminando con su vida, y es porque la familia los abandona o no tiene nada que hacer, incluso la unidad territorial, vecinal, tampoco los apoya, tal vez por desconocimiento, porque no es parte de la costumbre del chileno, podríamos decirlo. Hay que cambiar un paradigma ahí. Hay que apoyar a nuestros adultos mayores, sobre todo con también lo que veíamos en la nota. Nos estamos adelantando mucho, nos estamos yendo muy rápidamente hacia una población mucho más envejecida en Chile. O sea, en Chile, bueno, de hecho ahí hay datos bien interesantes del 2021. Somos la población a nivel latinoamericano que presentamos mayores densidad de población sobre los 80 años en nuestras grandes ciudades. Somos el país en Latinoamérica con la expectativa de vida más alta. Sin embargo, ahí hay un concepto que es bien interesante, que es la expectativa de vida saludable. ¿Sí? Que ahí existe una diferencia que es casi de 9 años. Estamos hablando, ¿cierto?, que los últimos 9 años, ¿cierto?, de la vida proyectada por la expectativa de vida, entonces va a tener algún tipo de dependencia. ¿Sí? Entonces ahí también es un tema que es bien preocupante y como dices tú, vamos muy rápido, bien encaminado, habla bastante bien, ¿cierto?, del mismo sistema de salud. Sin embargo, también hay una serie de cambios sociales, ¿cierto? Como mencionabas tú, la soledad. Y ahí cabe también hacer una distinción entre lo que es el aislamiento y la soledad, ¿ya? Dado que la soledad no necesariamente, o sea, la soledad más bien es un sentimiento,
¿sí? Y por lo tanto, entonces, en realidad puede estar la persona muy acompañada y sentirse solo. Y ahí va también un dato muy importante, ¿cierto? Que alguien que está refiriendo sentirse solo, incluso a pesar, ¿cierto?, del acompañamiento, es una persona mayor que nos debiera prender las banderas rojas con respecto a lo que estábamos conversando al comienzo. Y ahí, doctor, qué bueno que lo nombra. ¿Qué sucede con los adultos mayores en nuestra sociedad? ¿Sucede que derechamente hay un aislamiento por el tema de la edad, la diferencia finalmente de las generaciones? ¿O también hay un factor de soledad, por ejemplo, una familia que los invita a las reuniones grandes, cumpleaños perfectamente, ahora que ya pasó lo más grave de la pandemia, se pueden volver a juntar, pero aún así son momentos únicos, uno podría decir marcados en el calendario, muy poquitos, y el resto del año nada más? Hay una conjugación también ahí, que da también en este efecto de sentirse solo. Sí, evidentemente. Porque muchas veces cómo ayudamos, ¿sí? Pero a veces también podemos darle una vuelta a esa visión y es cómo en realidad los integramos, uno, o cómo permitimos que esa persona se mantenga también integrada, ¿sí? Porque si vemos, a ver, hay muchos, la gran mayoría de las personas mayores, o al revés, hay un alto porcentaje de personas mayores que está viviendo solo y cada vez está viviendo más solo. Eh, pero sin embargo hay cada vez, como mostraban, ¿cierto?, al comienzo de la nota, hay personas que también se están incorporando a la sociedad desde el punto de vista tecnológico, o se están manteniendo desde el punto de vista tecnológico en eso. Entonces, sí, por un lado, efectivamente está el tema de cómo acercarse, ¿sí? Están los vínculos familiares, pero a la vez también están todo el resto de los vínculos sociales, ¿cierto? Cuando decía las unidades como vecinales, que en realidad de repente no, o no está la preparación, o no está la cercanía, como para poder detectar ciertas cosas y la persona efectivamente termina aislada. Y ahí, Ahora doctor, también da un poco de... Perdón. sí, no, es que ahí venía un punto también muy importante. Usted nos hablaba del apoyo familiar, el apoyo tal vez vecinal, y esas redes de apoyo, ¿qué tan importantes son en el tratamiento correcto del apoyo a los adultos mayores? Porque uno puede decir, no, si nosotros estábamos presentes, los evaluábamos todo el día, pero tal vez ese adulto mayor necesitaba mucho más. Y ahí, ¿estamos haciendo bien las cosas como redes de apoyo o derechamente estamos fallando como sociedad chilena? O sea, sí, bueno, si estamos viendo estos índices o las tasas de suicidio que tenemos en nuestras personas mayores, cabe preguntarnos efectivamente si estamos haciendo bien las cosas y probablemente esto nos lleva a bastantes desafíos. Como te decía, y acá, claro, está la sociedad desde el punto de vista de lo más comunal, y yo creo que esta misma instancia, ¿cierto?, que están generando ustedes desde el punto de vista también de la prensa, de poder visibilizar, ¿cierto?, este tipo de patologías, ¿cierto?, o este tipo de condiciones, lo que efectivamente permite también mover a sectores que van en toma de decisiones en términos, ¿cierto?, de políticas públicas, el poder dar pie como para que se inicien o se aumenten actividades que se están haciendo. Ahora, doctor, ¿cómo podemos también, usted dice, es bueno visibilizarlo, pero muchas veces uno muestra realidades y no pasa nada porque no hay ningún cambio? Y en ese punto, ¿cómo también se puede ayudar a los adultos mayores para prevenir la depresión antes de que aparezca justamente y tal vez en un tratamiento para que ellos también entren en razón? Puede ser, aquí se lo pregunto desde una ignorancia, puede ser que el adulto mayor también esté lejano a lo que es la salud mental. Sabemos que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes tienen un espacio, una diferencia con las generaciones más adultas en cuanto a tratamientos. Muchos dicen, pero ¿por qué vas al psicólogo, al psiquiatra? Siempre hay una crítica entre papá e hijo constantemente. ¿Puede ser que eso también esté en los adultos mayores en nuestro país? Esa es una apreciación muy cierta la que planteas, que efectivamente a ver, la salud mental, y bueno, desde mi punto de vista, ¿cierto?, de la psiquiatría, es una especialidad que es bastante estigmatizada, ¿sí? Que efectivamente con el pasar del tiempo ya no es mal visto, ¿cierto?, ir al psiquiatra o estar en un tratamiento psiquiátrico, ¿cierto?, o en una psicoterapia propiamente tal. Pero claro, entendiendo el contexto desde el punto de vista histórico y social de las personas mayores, esa estigmatización de lo que era, ¿cierto?, un psiquiatra, porque además que si comparamos en términos de los tratamientos que existían
en ese entonces con los tratamientos que contamos nosotros ahora en términos de seguridad, perfil, ¿cierto? Y poder mantener la funcionalidad de las personas es absolutamente distinta, pero claro, se mantienen, así como se mantienen ajenos a muchos sistemas de otro tipo de especialidades, imagínate cómo ocurre a nivel de psiquiatría. Ahora yo creo que ha habido un cambio, ¿sí? O sea, en el sentido de que, no sé, en el hospital, ¿cierto?, geriátrico, que es donde yo me desempeño ahí en la unidad de psicogeriatría, es cada vez más las consultas que es la misma persona que en realidad lleva la consulta. Yo cuando recién partí en esta especialidad, en la parte de psicogeriatría, en general la persona mayor era llevada por la familia, ¿sí? Ahora muchos van solos, en realidad como me refiero, digo, como motivo de consulta, y eso se ve mucho más, por ejemplo, a nivel de la consulta en términos privados, ¿sí? Hay hartas personas mayores que están consultando por sí mismas, ¿sí? Entonces también ha habido un cambio, o está habiendo un cambio, ¿cierto?, de paradigma respecto a la salud mental por parte de esta población. Y sabemos, doctor, que la salud mental en Chile es un problema. Hay falta de especialistas disponibles porque las demandas han aumentado muchísimo, sobre todo en los grupos más jóvenes. Y ahí también debería existir, tal vez, no sé, y eso se lo pregunto también desde un desconocimiento, ¿existe un área especial para los adultos mayores para que ellos puedan buscar un especialista en cuanto a separarlos tal vez de los jóvenes, de las personas de 40 años hacia abajo? Porque estamos hablando de una tercera edad donde hay una serie de enfermedades y obviamente el sentirse enfermo, el saber que uno está enfermo, también genera un desgaste mental de tengo que cargar con una presión más sobre mi cuerpo, mantenerme lo más sano posible y sumarle una depresión que no es una enfermedad visible como tal, que no tiene evidencia en cuanto a un moretón, una lesión. Finalmente, ¿dónde puede asistir ese adulto mayor, sobre todo en el sistema público? A ver, en el sistema público y como modelo, ¿cierto? Como te comentaba, bueno, existe el Instituto Nacional de Geriatría, que es un centro de derivación nacional, ¿cierto? Y que ahí contamos con la unidad de psicogeriatría que es especializada en psiquiatría de personas mayores, donde ahí contamos con un equipo multidisciplinario. Ahora, lamentablemente, no es la realidad a nivel país, ¿sí? Y probablemente el formar capital humano a nivel de subespecialidad, ¿cierto?, que correspondería a esta área, es un tema que nos va a costar bastante tiempo. Ahora, yo creo que ahí, y a pesar de que soy especialista, yo creo que es donde hay que poner también el foco en cómo preparamos, ¿cierto?, a los equipos de atención primaria, que son efectivamente quienes están en la trinchera, ¿cierto?, de la batalla, a cómo detectar y cómo manejar, ¿cierto?, patología psiquiátrica de personas mayores, y no solo patología psiquiátrica, sino también en cómo poder, digamos, trabajar con factores protectores dentro de la población de personas mayores. Y yo creo que el gran desafío, a lo mejor me van a tener que disculpar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la especialidad, pero yo creo que el desafío está en cómo formamos más a la gente de atención primaria, que es quien está realmente ahí desde el punto de vista territorial con las personas mayores. Y actualmente esa formación no existe o es muy débil. A ver, desde el punto de vista de psiquiatría, como psicogeriatría, en realidad Perfecto. las personas que nos dedicamos en este ámbito son muy pocas. Ya, perfecto. Ahí también hay una gran deuda como sociedad. Doctor Roberto Zunkel, psiquiatra y académico del Departamento de Salud Oriente de la Universidad de Chile, gracias por ayudarnos a entender un poco también la realidad de los adultos mayores en nuestro país justo en su mes. Muy importante también tratar la depresión en ellos. Que esté muy bien, buenas noches. Listo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.